Bien, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, 28 de septiembre. Eh, y vamos a iniciar, pues, creo que esta es la semana que terminamos procedimientos que tengan que ver con la parte de portátiles. Entonces, de acuerdo también a lo que está incluido dentro del proyecto del trimestre, recuerden que aquí también en algún momento hablan de la parte de mantenimiento de los equipos. Ustedes ya conocen pues la parte de mantenimiento de los PCs. Básicamente aquí hay unas recomendaciones adicionales para ese tipo de equipos. No son muy críticas, pero pues toca tenerlas en cuenta a la hora del mantenimiento que se le debe realizar a los equipos. Por lo general, el motivo de los mantenimientos de estos dispositivos móviles o de estos portátiles siempre tienen que ver con mm, la probabilidad de que estos equipos pues se expongan más a ciertos materiales o a ciertas sustancias, ya que en algún momento pues están siendo movidos o están siendo utilizados eh, en movimiento y pueden causar que en algún momento con tanto movimiento pues se expongan un poco más a esos derrames o a esas de pronto sustancias que le pueden caer en, en la superficie. Entonces, casi siempre esos equipos, por este motivo, es que empiezan a sufrir, porque son en ese momento componentes que le están cayendo al equipo y pueden generar, por ejemplo, un corto. Entonces, esos componentes, pues toca tenerles cuidado y ese de pronto sea un motivo más a que deba tenerse en cuenta estos dispositivos para hacer mantenimiento preventivo. Em, Aquí hay una foto de un equipo pues que le derramaron un vaso con tinto, me imagino que será. Y básicamente pues esos son los daños que se pueden presentar más fácil en todos los componentes. Entonces, derramar líquido sobre estos componentes o derramar alguna sustancia sobre estos equipos móviles es lo que más sufren a la hora de manipularlos, ¿no? Entonces, el mantenimiento pues tiene que estar enfocado también en esa parte. En este caso, el mantenimiento pues debe estar exigiéndole también a las personas que utilizan estos dispositivos móviles, que tienen que tener, digámoslo así, un manejo adecuado de esos equipos. Recalcarles a esas personas que en algún momento el manejo de líquidos o alimentos siempre se haga alejado del equipo portátil. Eh, Todos estos equipos portátiles, pues cuando uno no los utiliza y cuando, digamos, están fuera de uso de pronto porque la persona se va a retirar del puesto de trabajo o ese tipo de cosas, pues la idea es que los portátiles también permanezcan cerrados. Cualquier persona que se acerque o que pase y de pronto sufra algún accidente, pues puede derramar cualquier líquido. Las señoras del aseo, pues por lo general pueden utilizar de pronto algún líquido que sea abrasivo y van a de pronto a causar algún daño sobre la superficie. Entonces toca tener en cuenta todos esos manejos y más a las personas que pues tienen estos tipos de dispositivos. Entonces, recordarles a las personas ese tipo de casos para que de pronto pues ya no vayan a sufrir accidentes. No estar, digamos, comiendo encima de los equipos es una de las recomendaciones que se hace general, pero los portátiles pues es más. Y no estar con bebidas o tomando bebidas encima de los equipos portátiles, pues porque también es uno de los motivos por el cual eh, terminan ensuciándose y toca hacerle pues mantenimiento en ese caso. Em, Toca tener en cuenta entonces que lo que más toca enfocarse en ese mantenimiento es a la limpieza de la carcasa exterior,
o la parte superficial donde es casi siempre donde tenemos contacto, donde hay más contacto de los clientes con los portátiles y entonces tenemos que tener en cuenta más esa parte, esa limpieza de la parte exterior. ¿No? También en la superficie de la tapa también es una de las partes que más sufre porque pues cuando cierran la tapa del portátil hay gente que tiende a colocar cosas encima de él eh, y básicamente lo que hace es rayar la carcasa o ensuciarla. Entonces toca tenerla en cuenta. Como siempre, aquí se utilizan para las carcasas los paños suaves, eh, la microfibra que habíamos hablado en algún momento, esos paños que efectivamente no vayan a soltar ninguna pelusa, no vayan a soltar em, ninguna parte de ese tejido sobre los componentes. Entonces esa carcasa pues también debe ser limpia con esa parte. Hay líquidos especiales para hacer limpieza. Recuerden que el limpiador espumoso pues está diseñado para limpiar todas esas carcasas que por lo general son de plástico, retirar la grasa que por lo general le queda pegada o la mugre que en algún momento le pueda quedar marcada porque alguien coloca de pronto algo que está sucio y lo coloca sobre el equipo. Entonces, recuerden que eso en combinación pues con el limpiador espumoso pues es lo normal que se utiliza para em, la limpieza de las carcasas. Los tengan en cuenta esa parte. Aquí hay que tener también cuidado especial en los orificios de ventilación y los puertos de entrada y salida. Recuerden que esos puertos de entrada y salida están en los laterales, al igual que los orificios de ventilación. Los orificios de ventilación también pueden estar, por ejemplo, hacia la parte de atrás y como vimos en uno de los portátiles anteriores, pues también los manuales anteriores teníamos portátiles que los orificios de ventilación pues también vienen en la parte inferior. En estos orificios, pues como es la parte de ventilación y como son puertos donde va a ir constantemente conectado algo, ¿sí? Entonces deben tener en cuenta que estas partes pues deben ser limpiadas de pronto pues si es posible con aire comprimido para sacar esa mugre que de pronto están ranuras, de pronto que no alcancemos con un cepillo, con una brocha. La aspiradora, pues también sería importante tener en cuenta. Eh, por lo general, pues vienen incluido la aspiradora y sopladora, ¿no? Entonces, casi siempre esas dos vienen incluidos en el mismo sistema. Si no, pues una aspiradora, pues también retiraría esas partículas que pueden quedar en esos puertos. La idea es eliminar, pues, el polvo de esos puertos y más aún donde se concentra es en los orificios de ventilación. Entonces, ahí en esas partes de donde se ventila el computador es donde más se va a acumular el polvo. Se darán cuenta pues que esas ranuras son las más, en algún momento son las que recogen más polvo. Entonces toca tener en cuenta que esos ventiladores pues limpiarlos internamente, pero los orificios pues también toca limpiarlos adecuadamente para poderle quitar todos esos residuos de polvo que puedan quedar o inclusive se darán cuenta que eso termina siendo como una especie de una mota y esa mota pues termina siendo, se termina pegando pues a esos orificios. Entonces esas partes del portátil o de los dispositivos móviles pues son importantes tenerlos en cuenta. Bueno, tenemos incluida una pantalla y esa pantalla pues recuerden que otra vez volvemos a utilizar paños y eh, adicionalmente pues hay limpiadores de pantalla, ¿no? Que son especializados sobre ese tipo de componentes y pues la idea es estar limpiando porque eso también es de las partes que más se ensucian. La gente pues tiende a tocar las pantallas, le deja marcados los dedos. eh, entonces esas pantallas por lo general cuando se apagan pues ahí es donde se nota eh, que están más sucias. Pues toca tener en cuenta también ese tipo de pantallas para estarlas limpiando constantemente. Y un buen limpiador pues ayuda en ese trabajo. Igual eso tampoco es que se gaste mucho, ¿no? Si se mantiene limpio constantemente pues ahí no se va a ensuciar tanto la pantalla. Bueno, a menos que esté alguien siempre tocándola
y de pronto dejando el computador abierto también se tiende a asociar, se llena de polvo, etcétera, etcétera. Entonces toca tener en cuenta esos manejos. Em, el teclado que también ven incorporado, el teclado pues por lo general también es como un compuesto de plástico, entonces un limpiador como el espumoso también nos serviría, con el que se limpia la carcasa, pues se aprovecha y se puede limpiar el teclado, ya que es básicamente pues el mismo componente que se puede tener. Con el tiempo las teclas hay fabricantes de teclados que no son muy efectivos y todas esas teclas se terminan borrando. Entonces, desafortunadamente también hay que tener cuidado con los limpiadores, ¿no? Hay gente que por quitar esa mugre de esas teclas, pues utiliza componentes que son bastante fuertes y es más fácil que esa pintura que está dentro de las teclas se borre. Entonces, solo el espumoso, pues que es un limpiador bastante, que aunque quita la grasa, pues tampoco es tan abrasivo. Entonces toca tener en cuenta esos limpiadores. Por eso es que no utilizamos cualquier limpiador en esas superficies. No utilizamos algo muy fuerte porque tiende a dañar el material o de pronto a cambiarle el color o a borrar ciertas cosas que están escritas en los materiales de plástico. Entonces el teclado también tiene que tener mucho cuidado para ese tipo de trabajos. Los paneles también que son táctiles, como por ejemplo el touchpad que está en la parte inferior, esos también tienden a desgastarse fácil porque pues el uso que se le da al material eh, también lo tiende a descolorizar, ¿no? Pero sin embargo pues también se tiende a limpiarse. Sí se va a notar un poquito cuando pasa el tiempo que esos componentes digamos que cambian un poquito de color, pero la idea es también que se limpie. Igualmente, como es una grasa y como es básicamente algo muy parecido al plástico, entonces también se puede limpiar con el mismo espumoso. Entonces aquí básicamente con esos dos componentes, pues en la parte superior no hay ningún problema y se puede realizar una limpieza con un trapito y los dos componentes. Entonces para que lo tengan en cuenta. Ya internamente recuerden que ya hay componentes electrónicos, entonces adicionalmente ya tendríamos el limpiador electrónico para los componentes y por supuesto si hay polvo pues deberían utilizar un cepillito o una brochita que les permita retirar el polvo para estos casos de limpieza interna. ¿Listo? Tendrían que tenerlo en cuenta. Partes móviles no existe, o sea que eh, digámoslo así que engrasar o utilizar algún tipo de grasa, pues no es lo más recomendado. Hay gente que le gusta utilizar algo así como una silicona para echarle encima, pero realmente es como una grasa y pues eso no es para limpiar. Realmente ahí se les va a quedar como una grasa pegada a la superficie de la carcasa y aquí que más tenemos teclado y el touchpad, entonces no es bueno utilizar ese componente que es como grasoso. Sí se ve brillante y parece que que fuera a limpiar algo, pero realmente eso es como una grasa. Entonces ahí básicamente ese componente pues no es necesario utilizarlo. ¿Listos? Em, para los que son dispositivos móviles más pequeños, básicamente los dispositivos pues terminan siendo em, manipulados más seguido, colocados de pronto en espacios donde pues no son los adecuados, como por ejemplo los bolsillos, los bolsos, junto con otros componentes donde se exponen a cierta exceso de, por ejemplo, de humedad, a calor, frío, a todo ese tipo de cosas. A de pronto que se puede rayar con otros objetos. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a ese componente. Aunque eso es un componente personal, pues hay gente que lo utiliza y lo primero pues que hace dañar o el primero que daña son las pantallas, que es lo más grande que se colocan en estos dispositivos o que se ven en estos dispositivos. Aquí sí es recomendable que en algún momento haya protecciones adicionales para estos dispositivos por el uso que se le da.
Entonces, el protector de la pantalla, pues un dispositivo bastante útil para protegerlo. Digámoslo así que el protector de pantalla lo primero que va a hacer es pues fracturarse sin afectar en la mayoría de los casos pues a la pantalla normal que tiene el dispositivo. Entonces se puede fracturar el protector, pero por lo general la pantalla queda bien. En este caso también la parte externa, aunque no es eh, tan común, pero se le coloca eh, una carcasa también rígida de pronto para que de pronto si sufre un impacto o algo así, pues no vaya a dañar alguno de los bordes que son también de plástico alrededor de la pantalla táctil. Entonces, esos dispositivos, pues muchas veces se recomienda que haya protección, sobre todo en la pantalla que es la que va a sufrir. Esa pantalla táctil es la que más sufre daños por ser prácticamente lo que abarca casi todo el dispositivo. Entonces, tener en cuenta que esos que son pues de pronto recomendaciones que se pueden hacer. De resto, pues la limpieza es muy básica. En la parte superficial es un vidrio. Se puede utilizar también el limpiador de pantallas que en algún momento pues se ha utilizado con el portátil. Y el reverso pues es plástico. Entonces este también se puede limpiar con un limpiador en espuma. Entonces esos dos componentes pues básicamente el exterior y el que cubre todo el aparato. Entonces eh, pues no hay necesidad de limpiarlo pues con componentes que no sean, que sean abrasivos, digámoslo así. Entonces, básicamente con ese mismo limpiador de pantallas y con el limpiador en espumoso se puede realizar una limpieza. Ya internamente, si el equipo eh, se va a destapar, recuerden que eso sigue siendo un circuito electrónico. Entonces vuelve y juega el limpiador electrónico en algún momento, vuelve y juega la brochita, vuelve y juega ese tipo de componentes para la parte electrónica. ¿Listo? O ese tipo de elementos para la parte electrónica, que eso es lo común. Para eso fue pues diseñado el limpiador electrónico, ¿no? Para esos circuitos. Y por eso pues ahí también se puede limpiar. De pronto también hay unos puertos que están en la parte exterior, que son dos que se pueden limpiar también de pronto con una aspiradora. Entonces esos dos puerticos pues también les puede caber en algún momento algo de mugre y pues puede ser que también toque limpiar. Un cepillito bastante delgado, también para quitar el polvo si en algún momento hay algún polvo pues en, dentro de esas carcasas, pero pues este sí ya no es tan común que se llenen de polvo esos dispositivos. Casi siempre por las protecciones y pues porque no están expuestos en un lugar fijo a que les caiga el polvo durante varias horas. Casi siempre está pues almacenado en algún lado. Bien, para esos dispositivos y como otros dispositivos, pues aquí sí se vuelve más importante tener en cuenta las copias de respaldo. Em, este sí es pues una de las tareas que sí se pueden realizar en los procesos de mantenimiento, esas copias de respaldo, antes de hacer cualquier labor. Pero en este caso, pues recuerde que casi todas esas copias se hacen a través de la nube, se hacen a través de una conexión y lo más probable pues es que toque utilizar esos medios para hacer copias. Aunque hay software que se conectan a otros dispositivos o que se instalan otros dispositivos para sacar copias de seguridad, pues queda almacenado en otro dispositivo. La idea es que quede almacenada esa copia de seguridad fuera en otro dispositivo. Si no es la nube, pues otro equipo donde se almacena esa copia de respaldo. Y como también tiene software, eh, al igual que pasa con los portátiles o los PCs, otra cosa importante que hay que hacer es verificar las actualizaciones del sistema y de ciertas aplicaciones que en algún momento pues son importantes. Entonces las actualizaciones del sistema también son importantes tenerlas en cuenta y pues aprovechar que si se le está realizando un mantenimiento preventivo al equipo, pues verificar si las actualizaciones están al día para que lo tengan en cuenta. ¿Listos? Pero básicamente pues el resto del mantenimiento es igual a todos los dispositivos. Solo son como ciertas cosas que toca tener en cuenta adicionalmente para el mantenimiento. Bien.
Em, para estos dispositivos, también podríamos utilizar el sistema de solución de problemas que habíamos visto anteriormente. Recuerde que son 6 pasos los que en algún momento uno puede seguir. Esto se vuelve de pronto un estándar que también se puede utilizar o se puede acomodar a los sistemas portátiles. Entonces tengan en cuenta que este proceso de solución de problemas también es útil en algún momento para realizar pues revisiones incluso para los portátiles o dispositivos móviles. Em, el primer paso que ustedes se acuerdan es identificar el problema. Eh, Casi siempre los problemas de equipos portátiles o dispositivos móviles eh, de pronto no diferencian entre hardware y software, son un conjunto de todo, como un conjunto de varios elementos que pueden suceder. Por ejemplo, puede sospechar uno mucho de la combinación de estos componentes, que es el hardware, el software o de la red. Y la idea es analizar pues qué parte es la que está fallando, si es una combinación de fallas y que en algún momento se puedan presentar sobre estos dispositivos. Entonces ahí es cuando la identificación sería lo primero que trataríamos de hacer, mirar a ver si efectivamente em, el usuario nos puede responder unas ciertas preguntas que nos lleven hacia la solución de ese problema de esos dispositivos móviles. Recuerden que uno puede hacer preguntas de tipo abierto, preguntas de tipo cerrado, enfocarlas a ciertos dispositivos, ¿sí? Y empezar a preguntarnos qué podría estar pasando con esos dispositivos, ¿sí? Enfocándonos pues a lo que ya conocemos sobre la parte de portátiles o dispositivos móviles. Básicamente son lo mismo. Lo común que nos cuenten es el problema, de pronto si hay una instalación de software reciente, eh, si en algún momento estaba haciendo algo, una actualización, estaba trabajando en el computador, hay algo muy específico que de pronto sea común y eso lo ayuda a uno pues a solucionar problemas, ¿no? A identificar el problema en este caso. Si hay mensajes de errores recibidos, estos, recuerden que esos también sistemas operativos también pueden generar mensajes de error que nos pueden indicar de pronto alguna falla. Entonces toca tener en cuenta esa parte. Importante esta parte, la de garantía, yo se los había mencionado anteriormente, pero hay que identificar cuando fallan ese tipo de elementos si está en garantía o no. Bueno, realmente eso se hace con cualquier equipo, cualquier equipo, ¿no? No siempre con cualquier equipo debe identificar si está en garantía el equipo. Entonces, a veces la gente pues tiende a llamar y está dentro de la garantía. Entonces, lo que toca hacer es un procedimiento para tramitar esa garantía y que la garantía pues se lleve a cabo por parte del fabricante. Si ya no está en garantía o si ya pasó la garantía, pues ya hay más posibilidades de pronto de hacer otro tipo de diagnósticos. En vez de hacer el trámite con el fabricante, pues se pueden realizar otro tipo de diagnósticos. En este caso, también contar con la batería. La batería es un componente que ya tenemos adicional en estos dispositivos, entonces puede ser que en algún momento pues haya baterías descargadas, de pronto no le están funcionando adecuadamente por culpa de la batería, no tiene la carga suficiente y pues no realiza de pronto algún procedimiento. Entonces esas baterías pues toca tenerlas en cuenta, que pueden también pues sufrir daños, esto es algo adicional. Y en este caso pues como son dispositivos móviles pues tienen sus propias baterías. Em, el adaptador que está a la batería también, estos por lo general por la manipulación de los adaptadores pues tienden a dañarse. Los conectores de los adaptadores por el uso, casi siempre pues el cable termina dañándose internamente y el conector pues por lo general no funciona. Entonces ahí es donde hay problemas con esos adaptadores. Casi siempre es el adaptador y sobre todo la parte que llega al portátil. Esa parte es bastante delicada y pues con el movimiento que se le da y por lo que está conectándose constantemente, pues hay muchos de esos conectores que efectivamente no dura mucho.
Entonces hay que mirar de pronto cuando esos conectores pues están reforzados, cuando esos conectores, por ejemplo, tienen unas formas de L. Casi siempre esos que tienen en forma de L pues son bastante reforzados y en la parte pues de conexión no es que se lleguen a dañar. Se termina dañando es más en el resto del cable, pero pues toca tener en cuenta pues los adaptadores también. Em, bueno, ya esto tiene que ver con el sistema operativo, pues cualquier sistema operativo pues en algún momento toca verificar si arranca, si llegas hasta el escritorio del sistema operativo y pues carga inicialmente eh, mi sistema operativo sin problemas. Mm, para los dispositivos móviles, pues igual toca verificar pues lo anterior, igual la garantía, las baterías. Muchas veces, bueno, aunque también hay que verificar el adaptador de corriente, pues ese es más fácil de reemplazar y de probar, pero pues igual también se puede dañar. No deja de ser también susceptible a daños. Entonces hay que tener en cuenta también ese tipo de cargadores, que es lo que más falla o las fallas más comunes que se presentan también en esos dispositivos móviles. Al igual esto tiene sistema operativo, entonces toca verificar que efectivamente hayan pues las operaciones normales de ingreso, las operaciones normales de digitar una contraseña y poder ingresar al sistema y que cargue el sistema adecuadamente. Pues básicamente eso es lo que toca tener en cuenta. A este sí no se le suele mm, poner mucho cuidado al sistema operativo porque pues la gente de pronto lo asimila con dispositivos como el portátil o un computador de mesa en cuanto a sistema operativo y en cuanto a almacenamiento. Entonces, los dispositivos móviles son de los que menos les ponen cuidado en la parte de software y eso pues hay algo que tener en cuenta, ¿no? Eso casi siempre es el primero que toca hacerle mantenimiento porque nadie lo toca y nadie le hace nada, simplemente lo que hacen es llenar los dispositivos de almacenamiento y hasta que ya el dispositivo móvil pues ya no dé más. Entonces esto sí sufre más de esa falta de mantenimiento por ese lado. Bien, el siguiente paso, pues recuerden que es la teoría de las causas probables que se puedan presentar. Usted ya le ha preguntado al cliente en algún momento qué puede pasar y pues efectivamente usted trata de hacerse una idea de qué podría pasar o cuáles son las teorías de lo que podría pasar con esos equipos portátiles o móviles. En este caso, pues algunas de las teorías a muchos de los problemas pues tienen que ver, por ejemplo, con que la batería no carga. Recuerden que esta batería pues también puede sufrir algún daño y la batería pues definitivamente no carga o el circuito de la batería no permite que haya una carga. Entonces la batería pues es uno de los componentes que aquí sí ya nos va a dar más problemas. Em, que esa batería de pronto no cargue pues por los cables de conexión, porque las conexiones ya empiezan a dañarse. Casi siempre en la parte inferior del portátil pues uno ve cuando el dispositivo está conectado, pero pues a veces cuando los cables empiezan a fallar pues uno ve constantemente que se desconecta y se desconecta el- la carga de la batería. Entonces toca tener en cuenta que esas conexiones también eh, son, son pues causas de muchos de los problemas que se presentan. No es común, pero los teclados también suelen dañarse. Eh, los teclados, pues inicialmente en las primeras veces que funcionan, pues no hay ningún problema, pero con el tiempo, pues los teclados tienden a dañarse, aunque es bastante tiempo el que dura en dañarse, pero pues pueden llegar a funcionar o a dejar de funcionar varias teclas, ¿no? A veces es por grupos que en algún momento los teclados se dañan en este caso. Entonces, ese tipo de componentes es más delicado. A veces lo que hacen es, de pronto cuando le hacen mantenimiento y cuando le destapan a los equipos, pues lo que hacen es dañar también los buses, pero eso ya es más de manipulación y de la persona que está em, desensamblando el equipo de pronto sin una técnica. Entonces, de pronto en esa falta de técnica lo que hizo fue dañar el bus y pues el teclado dejó de funcionar. Pero es básicamente
ya es más de manipulación de la persona que de pronto lo vaya a ensamblar. Sin embargo, pues los teclados, como les digo, en algún momento con el tiempo terminan de pronto afectándose las teclas, sobre todo las de más uso, y efectivamente pues esas terminan dañándose. De usuario, pues mm, muchos de los portátiles, por ejemplo, tienen la acción de la tecla del bloque numérico, del bloque mayúsculas. Esas dos teclas en muchos portátiles no se nota. Eh, de pronto ahorraron pues en el espacio de un LED o en el espacio de pronto algo que nos indicara que están activados. Eh, y a veces pues eso causa que en algún momento pues genere un problema pues inconscientemente al activar esa tecla. Y esa tecla pues como no hay una forma de pronto de visualizar muy fácil que está activada, entonces ahí es donde causa problemas al digitar algo. Eh, pues esta sí es bastante sencilla porque se puede hacer una prueba en el blog de notas y hacer que el usuario escriba, pero pues como no es visible, se puede generar ese problema. Como a veces no se identifica cuando está activa esa tecla, pues entonces ahí es cuando también puede causar problemas. Y puede generar pues de pronto algún error y que haya de pronto alguna llamada. Ya internamente pues el módulo de la RAM fuera de los problemas normales, también por manipulación de pronto a alguien que haya destapado la tapa en la parte inferior del portátil y la haya dejado mal puesta. Lo mismo puede pasar pues con la tarjeta inalámbrica. Esos dispositivos que se tienen acceso por la parte de atrás con un par de tornillos, pues a veces hay muchos usuarios que tratan de desensamblar esa parte y de mover los componentes y pues como no están capacitados para eso, ahí es donde surgen los problemas por mala manipulación de los componentes. Bien, en los móviles el botón de encendido que por lo general se puede romper, aunque estos botones pues duran bastante, esa puede ser una de las fallas de pronto que en algún momento incluso las carcasas que les colocan para protección a veces no son las adecuadas, son las que le venden por allá 5.000 pesos para el modelo y resulta que esa carcasa pues está mal diseñada y no presiona bien el botón. Esas son cosas que pueden de pronto llegar a pasar con esas protecciones que están mal diseñadas y pues no deja manipular bien los botones. El botón de encendido pues en algún momento puede ser de pronto también con manipulación que se puede dañar, pero pues no es común que se presente, pero pues los botones que son los únicos que están, como el botón de volumen o esos botones que están por el lateral de los dispositivos móviles, pues como son los únicos y los que son más manipulables, pues también pueden llegar a dañarse en algún momento. Em, las baterías suele suceder pues los mismos problemas que tienen los dispositivos portátiles. Las baterías son de las primeras que en algún momento pueden fallar. Mm, Desafortunadamente pues hay baterías que son internas y la gente pues, pues ya reemplazarlas pues no es tan fácil, ¿no? Entonces ahí sí es más manipulación y más manejo del equipo interno, pero pues la batería también puede fallar en algún momento, puede dejar de cargar, inclusive pues el daño o el deterioro se puede dar a largo tiempo. Em, Casi siempre los dispositivos como altavoz, como el micrófono, como el puerto de carga, como son los más expuestos eh, y son pues los que casi siempre están en los bordes de los equipos, esos dispositivos, inclusive como la cámara, pues se tienden a ensuciar y esos dispositivos pues pueden generar fallas en algún momento. Entonces toca tener en cuenta esos dispositivos que están más cerca a los bordes, que por lo general son estos. Entonces esos puertos que estén más cerca y los dispositivos que estén más cerca pues son los que en algún momento pueden de pronto ensuciarse también o dañarse porque le haya caído algo. Em, lo más común es que los dispositivos como siempre pues se dañen más por los golpes. Esto es lo que más les pasa a sus dispositivos móviles, es
Es más fácil, digamos así, botar un dispositivo móvil o dejar caer un dispositivo móvil. De pronto, no sé, por lo pequeño o por lo porque es tan manipulable y tan movible que en algún momento pues la gente lo deja caer. Ahí casi siempre esas son las primeras fallas que se presentan y pues esas fallas de pronto pueden causar pues un daño interno que si de pronto requiera eh, de algún reemplazo, ¿no? Pero estos pues dispositivos y las caídas, digámoslo así, son lo que más hacen daños en estos equipos. La otra es que de pronto bueno, no, aquí dice que sumergió en agua, pero pues que la gente lo debe caer, por ejemplo, en algo que tenga agua, de pronto que no se dé cuenta, aunque hay dispositivos pues que tienen puertos que protegen esas eh, salidas del agua, pues hay muchos dispositivos que no están protegidos para ese contacto con el agua. Y ahí es cuando pues van a sufrir daños también los circuitos o los puertos que en algún momento eh, puedan estar energizados, pues pueden generar algún corto. Entonces esos dispositivos móviles pues también eh, lo que más hace la gente pues para dañarlos es de pronto sumergirlos en agua o dejarlos caer en algún líquido. Y pues eso también es parte de los daños comunes que toca preguntar o que toca pues de pronto determinar si le llegó a pasar eso. ¿No? Las pantallas rotas, todo eso pues son indicadores que eso es la posible teoría del problema que uno puede tener. Bueno, como pruebas, probar la teoría que usted acaba de implementar de pronto o de determinar, o las teorías que usted acaba de determinar, pues sería el siguiente paso. Ahí es cuando en algún momento, pues las pruebas que usted puede realizar, pues depende del problema. Y esto pues va de pronto a verificar si efectivamente pues el daño que usted está teniendo en cuenta es el que realmente se está presentando. Em, los adaptadores o la parte de la batería es, como les decía, uno de los componentes que más daños se presentan en los portátiles. Entonces, de pronto probar con un adaptador de corriente alterna o con una batería adicional. O que estas baterías en algún momento o estos cargadores en algún momento tienen que ser con las características especiales de ellos. No es cualquier batería, no es cualquier adaptador que uno se encuentre por ahí, de cualquier portátil. Casi siempre los portátiles entre las empresas pues no funcionan. Y ahí es cuando efectivamente usted tiene que de pronto empezar a buscar cargadores de portátiles de la misma empresa, ¿no? Y esos cargadores pues casi siempre los diferencian es por los puertos de conexión. Entonces ahí es cuando por lo general por el puerto pues no funciona. Sin embargo, recuerden que los cargadores en la parte de la etiqueta pues le dicen cuál es la entrada de voltaje y cuál es el amperaje que deben suministrar al computador. Entonces esos adaptadores sí tienen que ser muy exactos en esa parte, ¿no? Entonces que si por ejemplo le está diciendo que entran 18 voltios y tantos amperios, pues ese mismo cargador o un cargador de similares características tiene que ser el reemplazo, ¿no? Para hacer la prueba. Entonces, o con esos cargadores, porque sí tienen que ser muy exactos a los parámetros que debe tener el computador. O si no, pues puede causar de pronto algún daño en el sistema de alimentación interno del computador. Y pues lo que se generaría es un daño adicional. Entonces toca tener en cuenta que esos adaptadores, pues sí hay que tener un adaptador de las mismas características del portátil que están revisando. En la batería, pues va a pasar lo mismo. La batería, aunque las baterías por lo general también tienen sus propias características, casi siempre la forma, pues no les permite que entren en otro modelo de portátil. Entonces ahí sí ya por la forma casi siempre es el problema. Pero igual las baterías tienen características, ¿sí? Tienen características de amperaje, tienen características de voltaje y debe ser
También tenido en cuenta pues que estas baterías eh, tienen un conector, ¿no? Que es el que lo une con el resto del circuito del computador. Entonces, ese conector, pues, mm, si la batería es del modelo que es compatible al modelo que ustedes están revisando, pues no hay problema. Pero si de pronto no está mencionada, es otra batería distinta, pues ahí sí toca tener más en cuenta que el adaptador de corriente, pues, debe tener las mismas posiciones en cada uno de los pines. Por eso es que ahí está también delicado reemplazar por baterías que de pronto uno llegue a sospechar que pues que de pronto entran, pero que no son de los modelos que nosotros podríamos buscar. Entonces, la compatibilidad ahí sí sería pues primordial para esos reemplazos de baterías y cargadores. Bueno, aquí hacen un reinicio del computador. Recuerden que los sistemas operativos también tienen eh, sistemas de recuperación. De pronto en un reinicio con el computador, pues al reiniciar él pueda efectuarse un autodiagnóstico y reparar de pronto si es posible algo del sistema operativo y permitir pues una carga ya normal, ¿no? Entonces ahí es donde puede de pronto el sistema ayudarnos un poquito en su proceso de recuperación. Igual si él no se recupera, pues casi siempre nos da las opciones de utilizar otras herramientas de recuperación. Entonces, ahí es donde se pueden utilizar esas herramientas. O se puede utilizar un disco de reparación. Se puede reparar pues con un sistema operativo. Recuerden que también se pueden sacar copias de los sistemas operativos en los portátiles, que es una de las recomendaciones que siempre dan. Y pues la idea es que ese CD pues se genere y a futuro pues esto puede servir para hacer un reemplazo o una reparación del sistema operativo. Revisar las configuraciones de la BIOS. Mucha gente pues que en algún momento inconscientemente entra a la BIOS, aunque es difícil en los portátiles por las teclas de función, pero pues no falta el que de pronto vea un video en YouTube donde le digan cómo entrar a la BIOS y pues recuerden que en la BIOS se tiene una opción de volver a los parámetros de fábrica y esa es pues una de las cosas que uno debería probar para cerciorarse pues que efectivamente alguien no haya em, em, cambiado de pronto alguna configuración y por eso es que el computador en algún momento presente algún problema. De pronto que no carga el sistema operativo, de pronto que se va a buscar a otro lado. Son varios problemas que pueden ser de configuración y pues volverlas la configuración a los parámetros de fábrica, pues es una de las opciones que uno tiene. Desconectar y volver a conectar los cables. Bueno, estos cables como son internos, pues no es que necesariamente esto pues sea una super solución. Bueno, los periféricos sí puede ser que de pronto el dispositivo a través del puerto pues no esté reconociendo en ese momento un controlador y pues eso el periférico no funcione. Si ustedes se acuerdan, esos periféricos pues se utilizan en los portátiles pues porque tienen los puertos y es normal de pronto que alguien conecte un periférico, por ejemplo, por un puerto USB. Entonces ahí es donde de pronto el intercambio, al desconectar esos periféricos o al tratar de conectar y desconectar esos periféricos, ahí es cuando de pronto causan alguna inconsistencia en el sistema operativo. Entonces a veces ellos no reconocen ciertos dispositivos pues porque de pronto no soportaron ese intercambio de periféricos a través del mismo puerto. Entonces puede ser que de pronto ahí causa un conflicto y el controlador pues que en algún momento estaba utilizando el sistema operativo para manipular el dispositivo periférico del puerto pues no sea el adecuado. Entonces a veces puede pasar que el problema es como más del funcionamiento del puerto. Em, el teclado de bloque numérico, pues el problema que ya habíamos tenido, estos activación del bloque mayúscula, bloque numérico. Recuerden que se puede probar con un bloc de notas sencillo. Se abre el bloc de notas y pues escribe en algún momento y se puede activar o desactivar esos bloques de mayúscula y el bloc numérico. ¿Listo? Bueno, la RAM de pronto si se ha manipulado, si se ha cambiado, si
Si de pronto alguien ha ingresado, se puede volver a remover, reinstalarla, limpiarla. Ese tipo de cosas pues se puede revisar. Inclusive recuerden que en algún momento esos portátiles pueden tener dos slots y se puede probar en el otro slot. Entonces usted puede intercambiar la memoria al otro slot si considera de pronto que la falla pues se puede apuntar también al slot. Entonces quitar la memoria, limpiarla o cambiarla de slot pues también es una posibilidad a la hora de verificar esas posibles causas, ¿no? Para descartar de pronto que no sea algún fallo de memoria o algo así. Em, En este caso, pues si de pronto se presenta algún problema en el arranque, recuerden que hay dispositivos como las USB que pueden intentar en los dispositivos pues arrancar por ese medio y por supuesto si no encuentran algún sistema operativo en esa memoria, pues por ahí no van a arrancar. Entonces casi siempre generan problemas esos dispositivos que están pegados. Para los que tienen unidades ópticas, pues verificar que no haya ningún CD en la unidad. Eso es pues una de las cosas que uno verifica en, digámoslo así, cuando está haciendo el proceso de arranque. Trata uno de abrir pues la unidad rápidamente y sacar lo que haya ahí, mientras que uno está encendiendo el equipo. Entonces ahí se puede retirar ese medio que exista de pronto en una unidad óptica, que de pronto sea el que impida pues algún arranque. Los dispositivos móviles, pues casi siempre lo que hacen es reiniciar el equipo. Recuerden que esto tiene digamos que estos tienen, los sistemas operativos siempre tienen un sistema de revisión interno, entonces reiniciarlo no es el hecho de volver a apagarlo, sino es el comienzo del proceso de arranque, que él va a hacer, digamos, una revisión de su sistema operativo o inclusive del dispositivo. Entonces ahí es cuando él va a empezar otra vez de ceros a hacer la revisión y de pronto sea una revisión que pueda detectar de pronto alguna falla y corregirse a la vez. Mm, bueno, los cargadores que también son importantes, las tomacorrientes, eh, esos dispositivos, te recuerden que también pues funcionan como los portátiles, las baterías, también puede causar problemas. Puede uno proveer de pronto con el cargador de tomacorriente conectado o el cargador que está enchufado al dispositivo móvil que probar que de pronto alguna falla se presente y pues al retirarlo de pronto con la batería pues a la falla es donde se va a reproducir y ahí pues la batería pues es uno de los elementos que también puede fallar y continuamente con estos dispositivos móviles. Si es extraíble pues se puede retirar y volverla a instalar, pero ahora recuerden que la mayoría de estos dispositivos pues no están contando con baterías extraíbles, así que muchas veces inclusive reiniciar el equipo en varios de los problemas que se presentan pues ni siquiera se puede hacer. Anteriormente lo hacían retirando las baterías extraíbles y obligaban al equipo a apagarse, pero pues ya con las baterías que ahora vienen internamente y que no son retirables así nomás, pues se pueden presentar problemas y pues ya no se puede hacer este proceso tan seguido, ¿no? Hay todavía uno que otro que tiene batería extraíble, pero pues toca tener en cuenta eso. La limpieza de los puertos, pues también que les había comentado de pronto que se hayan ensuciado, que ha tenido algún tipo de contacto con alguna sustancia, pues también es una de las pruebas que uno podría realizar. De pronto hacer una limpieza, de pronto, inclusive ahí pues hay gente que le alcanza a aplicar en esos puertos limpiador electrónico. Entonces lo deja apagado y pues lo puede limpiar con limpiador electrónico y de pronto si sospecha de pronto que es limpieza de alguno de los puertos. Bueno, eh, ya que se ha establecido la teoría, se hizo la prueba, efectivamente después de la teoría y de la prueba de esa teoría, pues ya se sabe exactamente qué es, ¿no? Y para solucionar el problema después de que se sabe exactamente qué es, pues ya viene el plan de acción para solucionar un problema. ¿Listos? Entonces el plan de acción de ese es ya la solución como tal a ese problema. Y hay en algún momento muchos sitios que le dicen cómo solucionar muchos problemas y por eso es que aquí mencionan muchos repositorios donde hay procedimientos que le dicen cómo solucionar ciertos problemas que se presentan en los dispositivos.
Aquí es donde por lo general nosotros consultamos varios sitios para determinar pues cuál es el problema, ¿no? Verificar las bases de conocimiento de fabricantes, verificar la base de conocimientos de los dueños de los sistemas operativos, y ese tipo de elementos pues son bastante importantes. El manual me puede decir de pronto cómo conectar algo, cómo, por si de pronto hay algo que está desconectado y eso es lo que genera el daño. Eh, Inclusive pues ya vimos que hay manuales que nos cuentan cómo se hacen los desensambles y ciertas partes de esos manuales pues pueden contener de pronto algún tipo de solución. Casi siempre pues al inicio eh, de esos manuales que pueden encontrar de los dispositivos o al final también se encuentran pues casi siempre secciones de donde le cuentan a usted cuáles son los problemas y cuáles son problemas sencillos o con problemas que se pueden presentar con los dispositivos y le cuenta pues de una vez la solución al problema que se presenta. No es la super base de datos de fallas y de soluciones, pero casi siempre esos manuales pues tienen algunas fallas comunes o que ellos consideran que pueden ser comunes y que se puedan solucionar fácilmente. Inclusive si los manuales van a parar a manos de un cliente, pues ellos consideran que esa falla que de pronto le está comentando, pues la puede solucionar a un cliente. Entonces, por eso es que a veces en muchos de esos manuales aparecen las fallas y las soluciones que son más comunes en esos dispositivos. Ya las más avanzadas, pues sí, ya están en bases de conocimientos más avanzadas, ¿no? O de pronto en algún momento se riegan de pronto en foros o empiezan a buscarse en sitios muy especializados de pronto de ciertos dispositivos y ahí ya se empiezan a colocar, pues, eh, digámoslo así, también como manera de base de conocimiento para que la gente lo pueda consultar. Entonces, esos componentes o esos planes de acción, pues también están basados con esta parte de solución de problemas, ¿no? De pronto usted encontró el problema, pero pues no necesariamente usted tiene que saberse la solución. Pero si consulta aquí en muchos de estos sitios, pues de pronto puede llegar a una solución. Por eso es que es recomendable, pues, en el plan de acción tener este tipo de apoyos. ¿Listos? De apoyos en conocimiento, pues, para poder aplicar la solución y pues efectivamente ahí ya se aplica la solución. El siguiente paso, pues recuerden que es verificar y ahí nos toca tomarnos un poquito el tiempo porque pues he visto que en algún momento alguien eh, tiende a afanarse, tiende a pensar que ya todo está solucionado, pero no tiende a revisar todo el sistema en conjunto. Y esos sistemas en conjunto pues pueden generar de pronto alguna otra falla que no haya visto. Y, y pues si la persona va a revisar, pues da la casualidad que preciso cae en esa falla y usted pues les toca volver a empezar. Y de pronto usted pasa el oso ahí porque no revisó, porque no verificó y efectivamente pues eso es lo que tienen que hacer al final, ¿no? Verificar todo es que todo esté solucionado. Puede ser una falla que no se haya presentado, que no haya reportado, pero pues uno nunca sabe en qué momento alguien va preciso a mirar otra cosa o el cliente va preciso a mirar la falla que no reportó, pero que él ya sabía que existía. Entonces ahí es cuando pues ahí sí se van a fijar en esas fallas. ¿Listos? Bueno, entonces verificar, por ejemplo, reiniciar el equipo, conectar los periféricos, probarlo con batería, sin batería el portátil, si es caso de una falla de alimentación. em, Utilizar un periférico, en este caso están utilizando una impresora para imprimir un documento. Puede ser de pronto que el controlador no estaba funcionando adecuadamente y usted ya lo repara, pues ahora tiene que hacer una prueba, por ejemplo, de envío de impresión. Escribir un documento de muestra para probar, pues de pronto que no le esté fallando las famosas teclas numéricas y el bloque mayúsculas. eh, o que se active y se desactive el botón en algún momento y pues decirle al usuario de pronto cómo se puede identificar cuando esté activo y cuando esté desactivado, ¿no? Entonces, ahí también se puede aprovechar.
escribir un documento de muestra, enseñar, revisar el visor de eventos para ver si hay advertencias, errores. Bueno, recuerden que esa herramienta del visor de eventos es muy importante, ¿no? Dentro de los sistemas operativos, pues revisar el visor de eventos es una de las cosas que también es pues bastante importante. En los dispositivos móviles, pues reiniciarlo, hacer exploraciones, mirar conexiones de Wi-Fi, de 4G, de 3G, toda esa conectividad es bastante importante revisarla, que se pueda conectar al proveedor de servicios. Em, bueno, como es un teléfono, pues de pronto hacer una llamada de prueba, probando pues todo ese tipo de conexiones, o un mensaje también se puede enviar, probando una aplicación de pronto de mensajería. Son cosas que pues se pueden probar en esos dispositivos. Más que, pues más para comprobar que efectivamente todo lo que el usuario por lo general utiliza en común, pues quede funcionando. Que esas pues de pronto probar las aplicaciones que en algún momento el usuario pues puede utilizar más común. Y efectivamente pues verificar también la parte de la carga, ¿no? Que de pronto el dispositivo esté cargando, que el adaptador de corriente pues esté funcionando. ¿Sí? Y esos dispositivos pues también son de prueba. Ya al verificar esto, verificar esa funcionalidad, pues usted ya se asegura que efectivamente usted haya solucionado el problema. Y ya pues ahí ya eh, lo que hay que hacer pues es registrar la información. Todo lo que usted hizo desde el que encontró el primer problema, eh, la falla más común, o la falla que usted encontró, la que han reportado, así no coordine la que reportaron con la que usted encontró, pero usted ya pues la coloca con digámoslo así, unos datos más técnicos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Em, por supuesto, ahí va registrado la solución. La solución entonces va a ir a registrada por lo general en esas órdenes de trabajo que ustedes manejan, con datos técnicos de qué fue lo que se le hizo al equipo, con los datos que sean necesarios para registrar esa información, ¿sí? Eh, casi siempre cuando se verifica, pues uno aprovecha y le muestra al cliente que efectivamente pues todo está solucionado, entonces toca aprovechar que el cliente también observe que todo está solucionado para poderlo registrar y mostrarle que efectivamente lo que usted hizo y que está registrado en la orden de trabajo, pues que sea em, lo que está observando el cliente y el que el cliente pues que se dé cuenta que se hizo la solución al trabajo. Registrar todos los componentes utilizados en la reparación, pues si se utilizan repuestos, registrar pues el que sale, el número serial del que está dañado, registrar el que colocó, ¿sí? Para dejar constancia pues que esos componentes, tanto el que se retira como el que eh, se coloca, pues queden en sus posiciones correctas, ¿no? Y queden uno instalado y el otro pues retirado. Eso es bastante importante porque el control de esas partes pues es fundamental, ¿no? Si no, pues hay gente que se aprovecha de ese tipo de cosas y de pronto coloca un repuesto y no lo coloca. Y hay gente pues que de mala fe que hace ese tipo de tratamientos, ¿no? Pide un repuesto, no lo coloca y hace firmar al cliente de pronto como si lo hubiera colocado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y mostrarle al cliente pues que efectivamente usted sí se lleva un componente que está dañado o se está llevando un componente pues para así mismo entregarlo pues en su oficina. Y por supuesto los tiempos, ¿no? Los tiempos son muy importantes. ¿Cuánto tiempo se demoró en resolver ese problema? Es lo importante también aquí. Registrar el tiempo de cuando lo reportan el caso hasta cuando usted termina ya de solucionar el problema y que el cliente le firme su orden de trabajo. ¿Listos? Bueno, entonces esto es parte del registro de la información para que lo tengan en cuenta. Bien, soluciones y fallas más comunes de estos dispositivos. Por aquí
nos cuentan algunas de las fallas más comunes que se pueden presentar para que los tengan en cuenta. Recuerden que nosotros habíamos hecho un trabajo sobre esto, pero con los PCs, aquí ya se le puede sumar pues problemas y soluciones que tengan que ver con portátiles, ¿no? Entonces, no solo de PC, sino que también traten de hacer la misma estructura con los portátiles, para que los tengan en cuenta con los dispositivos móviles, si lo quieren también tomar con dispositivos móviles. La idea es hacer algo similar a lo que hicimos con los PCs, pero esta vez pues enfocado a los portátiles y mm, a los dispositivos móviles si quieren. ¿Listos? Bueno, aquí uno que dice como falla, como problema, que hay píxeles muertos en la pantalla o que no se genera color. Entonces, em, casi siempre eso es una falla interna, ¿no? Los píxeles que son los píxeles muertos o que no generan color, casi siempre la falla es de alimentación o hay una falla en el circuito de alimentación de esos píxeles. Entonces, desafortunadamente esto es como es interno y de pronto solo puede hacer un píxel. Eh, digámoslo así que existen dos cosas. Su equipo está en garantía y usted se alcanzó a dar cuenta que el píxel muerto existe cuando usted lo compró y porque está en garantía o de pronto está durante ese año de garantía y el píxel se murió. Pues el tratamiento con el fabricante, bien, no hay ningún problema ahí. Pero cuando pasa la garantía, pues ahí sí ya recuperar uno de esos píxeles ya es bastante complicado. Igual eso lo hace el fabricante, ¿no? De pronto hacer el cambio de la pantalla y hacer ese tipo de cosas, porque eso es un cambio prácticamente de pantalla. Entonces, reemplazo de pantalla es por lo general lo que se debería hacer, pero como casi siempre es un píxel que no afecta a toda la imagen, pues los usuarios casi nunca van a querer reemplazar toda la pantalla por un píxel. Entonces eh, eso sí, pues ya también depende del cliente, ¿no? Pero pues por un píxel casi nadie hace reemplazo de una pantalla completa, para que lo tengan en cuenta. Pero pues no significa que exista, ¿no? O que ese píxel en algún momento no deje de ver algún color. Pero eso casi siempre pues es una falla que no podemos ni siquiera reparar, que básicamente nosotros no tenemos tecnología para crear pantallas. Por eso es que en algún momento el fabricante es el que nos saca de pronto con un reemplazo de pantalla o con aplicar la garantía, pues funciona la cosa. Esta que dice el funcionamiento de red es óptimo, la conexión inalámbrica está activa, pero la computadora portátil no se puede conectar a la red. Em, la verificación de la configuración de conexión, casi siempre la gente utiliza es Wi-Fi y ese Wi-Fi pues puede ser que en algún momento como opción de pronto haya quedado desactivado. Entonces hay gente que cuando conecta cable, cuando conecta la conexión de Wi-Fi, en ese intercambio sucesivo que hace de uno a otro, pues puede ser que en algún momento haya desactivado la conexión o desactive la conexión y quede desactivada, ¿no? Pues que a veces es un problema que se puede presentar, que es muy raro, pero que a veces pasa eso con las tarjetas inalámbricas y con las tarjetas de red cableadas. Digamos que entre ellas, de tanto hacer cambios y de tanto manipularlas, de pronto se queda una desactivada o se queda una configuración pues ahí como fallando. Entonces ese tipo de verificaciones también sería importante verificar pues que la conexión de la red Wi-Fi esté activa, tanto en la tarjeta como en las opciones que por lo general son más fácil más fácil acceso eh, de- para el portátil. Claro, por supuesto que una conexión, probarla con una conexión que se permita acceder, ¿no? Porque pues, hay conexiones recuerden que hay muchas conexiones que uno puede encontrar que están protegidas y pues que no son de acceso para nosotros ni para hacer pruebas. Entonces a veces también hay que revisar ese tipo de cosas. Ahí es cuando, por ejemplo, el alcance es también una de las cosas que uno mira, ¿no? Si yo salgo del alcance de un access point o de un punto de acceso, ¿m? Que es el que me suministra la señal inalámbrica, pues en algún momento puede ser que la señal sea tan mala o sea mala
o ya ni siquiera alcanzamos a ver la señal. Entonces puede ser que de pronto haya muchos obstáculos, puede ser que en algún momento eh, la distancia y los obstáculos, pues aunque parezcan cortas, realmente eso es lo que está afectando la señal. Y de pronto la señal es tan pobre que la conexión pues falla mucho. Entonces toca tener en cuenta esas verificaciones, ¿no? Por eso es que pues hay que revisar la parte de red también. La pantalla de la computadora portátil parpadea. eh, las imágenes o las causas probables, pues, las imágenes en la pantalla no se actualizan lo suficientemente rápido. eh, Aunque esto ya no es muy común, pero pues uno puede manipular la frecuencia de actualización de la pantalla y de pronto puede aumentar la frecuencia para que no se vean esas imágenes como que parpadean, ¿sí? Entre más rápida la frecuencia, pues es más, digámoslo así, la imagen se ve mejor o deja de parpadear. Entonces ahí hay que tener en cuenta que esa frecuencia pues también a veces puede servir para mirar a ver si el problema es ese, aunque ya ese problema ya no es que se presente así muy seguido. Lo otro que se presenta más para ese tipo de cosas y ya la frecuencia definitivamente no es porque de pronto se aumentó y siguió haciendo el mismo procedimiento, básicamente eso ya se va a la parte del circuito y ese circuito que es la parte electrónica de la pantalla, por lo general donde está el convertidor, ese convertidor pues en algún momento es el que falla, ¿sí? Es como el circuito que está manipulando, que está administrando la pantalla. Entonces esa parte del circuito pues puede dañarse y eso es lo que cause de pronto que el portátil en algún momento empiece a parpadear, ¿sí? Que esa es una de las cosas que se pueden presentar. Ahí se manipula pues la imagen, se manipula la alimentación de toda la pantalla. Son varias cosas que se manipulan a través de ese circuito electrónico. Por eso es que en algún momento el circuito pues también puede llegar a fallar y generar ese tipo de problemas. Esta imagen en la pantalla de la computadora portátil que se ve pálida o sin brillo. Recuerden que estas imágenes de los portátiles en algún momento se generan con retroiluminación. Y recuerden que la retroiluminación significa que hay unas lamparitas en la parte de atrás que efectivamente son las que me suministran luz a la imagen y por eso es que la imagen pues se ve clara o se ve iluminada. Entonces esas lámparas también se pueden dañar. Entonces ese sistema de retroiluminación puede ser que se dañe desde el circuito eléctrico hasta la lámpara que de pronto se le pasó la vida útil y se terminó pues ya quemando, digámoslo así. Entonces ahí puede ser de esa lámpara que está iluminando o el circuito o la conexión, inclusive el cable que va al circuito electrónico que efectivamente es el que alimenta la lámpara. Casi siempre ese circuito electrónico, pues, o en varias pantallas, el circuito electrónico de esas pantallas pues termina estando conectado hacia la board. Entonces puede ser que en algún momento haya un problema con el circuito eléctrico que alimenta esas lámparas, digámoslo así. ¿Listos? La imagen en la pantalla de la computadora portátil está pixelada. Las propiedades de la pantalla no son correctas. Configurar la resolución. La resolución hay que tener mucho cuidado cuando la gente manipula otros dispositivos externos, ¿no? Eh, Cuando usted coloca, digamos, un video bin, cuando coloca bueno, el video bin es un proyector, cuando coloca de pronto una pantalla adicional, ¿sí? Muchas veces esas propiedades en algún momento no se fija uno cómo están configuradas y a veces pues hace que en algún momento tengan comportamientos que uno no esperaría o que el mismo cambio de pronto o la conexión de un dispositivo pues eh, de pronto cambia alguna de las configuraciones. El resto pues termina siendo casi siempre software que manipula la parte de video por algún motivo y hace cambios dentro del sistema operativo y pues a la hora de retornar o de salir de pronto de ese software pues no retorna adecuadamente y no retorna la configuración que se encontraba anteriormente. Entonces ahí las imágenes pues se tienden a distorsionar por el cambio de la configuración y por la resolución que ya no es
pues la misma que se tenía. Entonces solo puede causar hardware, pues como también de pronto algún cambio de alguna configuración que se pueda presentar. Los patrones de color de la pantalla son incorrectos. Em, Cuando son pantallas externas, los cables de conexión, por ejemplo, los VGA, los HDMI, cuando están sueltos, por lo general esas conexiones tienden a fallar. Eh, los puertos de tanto manipularlos también tienden a fallar. Esos puertos por ejemplo, cuando nos conectamos mucho al televisor, cuando nos conectamos mucho a un monitor, en esa conexión, desconexión y de tanto hacerlo, pues esos puertos también tienden a aflojarse, digámoslo así. Y ese puerto pues de pronto se termina de soldado y en algún momento pues de pronto puede causar algún problema sobre la imagen. Inclusive en la parte del parpadeo también se puede deber a una conexión entre dispositivos, ¿no? Entonces ese parpadeo también toca tenerlo en cuenta si es en una pantalla aparte. Problema ya con la GPU. La GPU pues se puede recalentar, la GPU puede presentar de pronto alguna falla que ya esté dañándose el circuito de la GPU. Entonces, cuando los circuitos por lo general como esa GPU se dañan, pues lo único que hay que hacer es reemplazar. Pero si de pronto recalentamiento, de pronto solo con una limpieza y con aplicarle de pronto pasta térmica para reemplazar la que tenía, de pronto que ya no está disipando el calor adecuadamente, pues con esto funciona, ¿no? Y se puede de pronto con un mantenimiento pues solucionar el problema. La pantalla externa recibe alimentación, pero no se muestra ninguna imagen en la pantalla. El cable video es una pantalla externa, entonces el cable video puede ser pues, los problemas que acabamos de comentar. La computadora portátil no envía señal de video a la pantalla. Eh, Casi siempre hay configuraciones para compartir esa imagen de la pantalla del portátil a la pantalla externa, entonces toca tener en cuenta esa configuración, ¿no? Y que esté bien hecha y saber pues por dónde es que se mira eh, el compartir la imagen de mi portátil o del portátil para poderla compartir a un dispositivo externo. Entonces toca tener en cuenta esa parte también y sobre todo dónde están las configuraciones, que casi siempre es en las mismas opciones de configuración de pantalla. La computadora portátil no enciende, las computadoras portátiles pues lo más básico no está enchufada, la batería no carga, por algún motivo la batería pues ya se dañó y no carga, o no conserva la carga, que es otra de las cosas que pasa, ¿no? De pronto eh, aparece al 100%, pero si usted la llega a desenchufar del adaptador de corriente, pues ahí mismo la batería pareciera que se descarga de una o no mantiene la carga como aparece ahí. Entonces, esos pueden ser problemas de batería que solo con el reemplazo pues se pueda volver a solucionar ese problema. Entonces, una tecla de teclado está atascada o adherida. Eso sí es de limpieza. Siempre alguien derrama algo y esas teclas terminan pues atascándose en algún momento. El GPS no funciona. Bueno, compartir la posición es una de las opciones que tienen los portátiles, ¿no? Entonces, los dispositivos móviles, esa opción tiene que estar habilitada y efectivamente, pues, de pronto el modo avión desactiva esa opción y a la hora de retornar, pues, nadie se da cuenta que está en el modo avión en esos dispositivos. Entonces, el cambio o la opción de modo avión de pronto puede deshabilitar ciertas opciones que de pronto tenga el dispositivo adicional. La batería del portátil mantiene el sistema encendido durante un tiempo reducido. Mm, Pues falla interna que ya habíamos hablado de la batería. Eh, recuerden que esa falla de la carga de la batería también se puede deber a que en algún momento la batería pues tiene un proceso de memoria y cuando ellos se acostumbran a hacer ese tipo de cargas cada vez más cortas, pues eso casi siempre se debe a la forma en que se carga y se descarga la batería. Hay mucha gente que ni siquiera deja descargar la batería, entonces como no la deja descargar, pues esas baterías se empiezan a memorizar ciertos
ciertas cargas y ciertos niveles de carga, pues que al final ya dejan de poner al 100% la batería. Bueno, que haya un periférico adicional que consuma la batería, pues, bueno, complicado, ¿no? Pues, pero pues bueno, puede ser de pronto un ventilador, un sistema de ventilación, las bases que tienen ventiladores que uno tiende a conectarlas al puerto USB. eh, Hay extensores de USB pues que también dejan que uno pues pueda colocar muchos periféricos a la vez y pues eso igual va a gastar más rápido la batería, ¿no? Entonces la batería pues va a durar menos tiempo a la hora de mantener el sistema activo. Pues tocaría recargarla básicamente. Bueno, o evitar que los portátiles me quiten tanta energía y los periféricos me quiten tanta energía y desconectarlos. El plan de energía no está configurado adecuadamente. Hay componentes, inclusive, pues a veces es más visible en los dispositivos móviles que hay componentes o software que de pronto gasta más energía que otros. Entonces, eso pasa pues con mucho software, ¿no? Que hay ciertos software que utilizan componentes o que hacen ciertas actividades que terminan descargando más rápido la batería, para tenerla en cuenta. Bueno, y casi siempre pues estas baterías cuando se acostumbran a menos carga cada vez y que es el más problema, pues básicamente la batería ya prácticamente se daña y muchas veces pues toca reemplazarla. La computadora portátil está encendida, pero la pantalla no se muestra ninguna imagen cuando se vuelve a abrir la tapa. Em, los switches de corte son esos, digamos que así como, bueno, supongamos que es como un botón que en algún momento cuando la tapa se cierra, pues se activa o se desactiva, ¿sí? Entonces, esos switches de corte es como si fuera una apertura de un circuito o un cierre de un circuito, que en algún momento pues depende de pronto como sensores que en algún momento dice Oscar que pueden ser inclusive pues de contacto. Esos son distintos sistemas que se pueden presentar, pero básicamente lo que hacen es activar o desactivar algo. Y ahí es cuando efectivamente pues esos switches de corte puede ser que en algún momento no estén funcionando adecuadamente. Si termina siendo algo que sea de contacto, de presión o algo, pues se puede también ensuciar y se puede detener, digámoslo así. Si es algo óptico, pues se pueden usar también los lentes de recepción o los de emisión de luz y entonces esos sensores pues también se pueden obstruir. Son cosas que en algún momento pues puede ser que por la limpieza pues funcione mal. El computador portátil entró a modo de reposo y puede ser que en algún momento fuera de que se cerró eh, la tapa del portátil o se intentó cerrar la tapa, pues entonces el portátil se fue a modo de reposo. Y pues de pronto no es que se esté devolviendo así nomás, ¿no? Apenas volvió y abrió la tapa, pues tampoco se devolvió. Entonces toca sacarlo pues de esos modos de reposo. De pronto moviendo alguna tecla, el mouse, eso a veces con esa parte sencilla pues funciona, de pronto con solo presionar la tecla Enter. Son cosas que pueden de pronto facilitar el regreso del modo de reposo. El teclado introduce números en lugar de letras. Casi siempre pasa eso es porque recuerden que hay eh, en los espacios de los portátiles cuando no son muy grandes, toda la parte del bloque numérico está incluida dentro de las letras. Entonces, a veces se activan las teclas de función mm, sin darnos cuenta. Recuerden que a veces las teclas pues ni siquiera uno no tienen de pronto opciones que le digan está activa o está desactivada. Y pues puede ser que en ese momento la tecla que usted está presionando, no sé, la U, la Y, la T, esas son teclas que en algún momento lo que le están mostrando pues no son letras sino números. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que hay que mirar esas letricas cuando adicionales que están en las teclas para verificar si está funcionando como debería ser. El usuario nota un cursor fantasma que se mueve solo. Mm, La pantalla táctil está sucia.
Se utiliza un panel táctil y el mouse al mismo tiempo. Bueno, sí, es de más de manejo. Se tocó el panel táctil como parte de la mano mientras escribía. Bueno, sí, eso es más de manejo. Eh, digamos que ese cursor fantasma pues tampoco es que sea normal, ¿no? Lo puede causar el mouse, sí, que de pronto el mouse tenga algún pequeño problemilla y pues genere que se mueve el cursor. Lo otro pues es software que malintencionado que pueda generar eso, ¿no? De resto pues casi siempre esto es o estas causas probables casi siempre son de mal manejo, que la gente no se da cuenta que el panel táctil pues es bastante delicado, ¿no? Y esos paneles táctiles pues de pronto lo tocan o lo presionan sin darse cuenta con parte de la mano a la hora de escribir y pues realmente es más de manejo y de manipulación del equipo. La imagen en la pantalla presenta líneas o patrones que parpadean de diferentes colores y tamaños. La pantalla no está conectada correctamente, la GPU se recalienta, la GPU presenta una falla, no funciona adecuadamente. Eso era como habíamos visto aquí anteriormente, ¿no? Son fallas que se pueden presentar y en este caso pues con líneas o patrones, ¿no? Entonces son imágenes que se pueden presentar ya no solo en de pronto píxeles o de pronto en cierto comportamiento de la imagen, sino son pues líneas que se pueden también presentar. Y casi siempre pues si es del circuito pues recuerden que eso es complicado pues reparar una GPU, digámoslo así. Las imágenes de la pantalla están distorsionadas, se modificó la configuración de la pantalla no está conectada correctamente y problemas de la GPU. Y bueno, aquí le sumaron una que tiene que ver con la configuración de la pantalla, ¿no? Que en algún momento puede estar causando algún problema. Los dispositivos de entrada conectados mediante Bluetooth no funcionan correctamente. El Bluetooth pues se activa y desactiva, eso puede ser algún problema. De pronto la gente no se dio cuenta a la hora de activarlo, pues como se muestra. Em, Baterías del dispositivo agotadas, el dispositivo de entrada está fuera del alcance. Recuerden que del otro extremo del dispositivo, el Bluetooth, también, como es una conexión inalámbrica, también requiere que el otro dispositivo, pues por lo general, tenga una fuente de alimentación para hacer la recepción de esa señal. Entonces, casi siempre de pronto cuando usted tiene un mouse y está conectado, pues una señal inalámbrica, ese mouse también requiere baterías. Y en algún momento, pues esas baterías tienen que estar cargadas, ¿no? Hay dispositivos de Bluetooth que efectivamente, por ejemplo, como teclados, que en algún momento pues tienen que tener baterías para funcionar. No solo es que la señal inalámbrica funciona, pero pues desafortunadamente todavía no hemos inventado que los dispositivos se carguen con una señal inalámbrica. Entonces nos toca tener un sistema de alimentación adicional. Em, y el alcance. Recuerden que el Bluetooth es pues, de corto alcance, así que eh, puede estar fallando o que el problema sea pues de más de alcance que de otra cosa. La batería está hinchada. Uy, esta batería sí. Bueno, estas baterías hinchadas sí realmente lo único que se puede hacer es reemplazar la batería. Estas baterías cuando ya empiezan a hincharse es porque el problema ya es de los componentes internos. Entonces, esas baterías son bastante peligrosas cuando se empiezan a hinchar, ¿no? Y pueden de pronto hasta estallar. Entonces, pues hay que tener en cuenta que verificar esas baterías y si se siente de pronto que en algún momento la batería se está soplando, pues esa batería ya toca desecharla y comprar una para reemplazar. Eso pues se ve también, es muy poquito que se vea en los portátiles, pero igual como son baterías, pues eso es una falla común de las baterías. Es más común verla en los móviles, ¿no? Y en los móviles pues ya obligatoriamente esa batería pues toca reemplazarla como todas las otras baterías. No se puede descifrar el correo. Bueno, esto ya es comunicación como del software que maneja el correo electrónico. Falta un certificado digital, usar la documentación de soporte del programa de cifrado para instalar o hallar el certificado correcto. Eso es más de la aplicación
del funcionamiento que esté teniendo la aplicación de correo electrónico. Una aplicación no se carga o no responde, hay que reiniciar la aplicación o el sistema operativo y reiniciar. Bueno, el usuario no puede cifrar hasta la misma que aparecía aquí, no se puede cifrar o no puedes descifrar. Digamos que eso ya es el manejo interno de los sistemas de comunicación, en este caso correo electrónico. Entonces hay muchos certificados que en algún momento hacen que haya una validación entre los extremos, entre el emisor y el receptor. Entonces puede hacer que en algún momento parte de la configuración, pues, o parte del envío de la información, pues no hizo que se validara un certificado digital en uno de los extremos. Entonces, cuando esos certificados digitales pues no se validan, pues no se establece una conexión. Y ahí es cuando efectivamente pues no va a haber de pronto un envío de correos electrónicos, porque la conexión que se estableció, digamos que no es segura. Pues no se pudo validar. ¿Sí? Como cuando usted digita pues mala contraseña, eso es algo que no se puede validar, entonces pues no le va a permitir hacer el trabajo adecuado. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Estos son los comunes, ¿no? No hay más, pero pues esos son los más comunes en cuanto a portátiles. Estos son dispositivos móviles, pero un momentico, miro una cosa por acá. Y creo que por acá hay unos avanzados. A ver si por acá hay otros. No, creí que iban a haber más opciones de fallas. Bueno, esto es más orientado a la parte móvil, ¿no? En este caso, el problema es también. El dispositivo móvil no se conecta a internet, conexión a Wi-Fi. Bueno, aquí ya hemos hablado que parte de la conexión, pues, es uno de los problemas. La gente no obligatoriamente debería saber, pues, cómo se establece una comunicación Wi-Fi y cómo, pues, que hay ciertas características de esas conexiones que deben tenerse en cuenta. Pero ya para nosotros sí toca ponerle cuidado más a ese tipo de conexiones, porque pues ellos tienen ciertas características que pues la gente del común no conoce. Por eso es que de pronto eso tiene límites, por ejemplo, eso tiene pues sistemas de autenticación, se necesitan usuarios contraseñas, se requieren varios tipos de configuraciones para que se establezca una comunicación Wi-Fi. Entonces, casi siempre esto es de configuración o los problemas que se presentan pues es de configuración. Y pues como la gente no conoce eso, termina siendo un problema. No hay ninguna red de datos de la portadora al alcance. Sale de la comunicación y pues muchas veces, a veces la gente deja activada el sistema de Wi-Fi y deshabilita otros sistemas de comunicación como las redes 3G, 4G, etcétera, etcétera. Y pues de pronto lo reporta como un daño, pero ya pues es más de manipulación del dispositivo y a qué lo tiene conectado y cómo lo tiene conectado, ¿no? Pues esta parte del cubrimiento y del alcance. Una tablet no se carga y lo hace muy despacio cuando se conecta a la alimentación de corriente alterna. La tablet está en uso mientras se carga, el adaptador de corriente alterna no tiene suficiente amperaje. Bueno, este se puede verificar esa carga cuando está muy lenta, pues eh, desactivándola o no utilizando pues aplicaciones y en este caso pues reemplazando el adaptador por otro adaptador, ¿no? Puede ser como pasa con muchos de los adaptadores de estos dispositivos móviles que están diseñados para recibir amperajes distintos. Entonces, si ustedes se acuerdan, estos dispositivos tienen un cargador que es el de carga rápida y un cargador normal. Entonces usted va ahí, se le perdió el de carga rápida que le vendieron originalmente con la tablet y va y compró uno en la primera puestico en la calle que encontró. Y resulta pues que esos adaptadores pues son distintos. Entonces están diseñados no para hacer una carga rápida, sino para hacer una carga, digámoslo así, normal. Y ese normal pues es lento.
Ahí es cuando esos cargadores, por lo general, la diferencia es en el amperaje que manejan, ¿no? Y ahí es cuando son diferentes los cargadores. No siempre los cargadores pues tienen que cargar rápidamente. Hay cargadores que cargan, pues, digámoslo así, de una forma normal o lenta para muchos, y hay otros cargadores pues que son de carga rápida. El dispositivo móvil no se enciende, la batería no está cargada. Ahí sí es uno de los problemas más comunes, por eso la gente se la pasa con el cargador en el maletín. La batería no conserva la carga, eso ya sí sería problema más de la batería. Y el botón de encendido está roto. Bueno, más, yo pensaría más que el daño pues podría ser más hacia la parte de la batería, aunque pues la batería descargada, eso sí es más de manejo también y de tener un cargador a la mano, ¿no? Bien, el dispositivo móvil no se conecta a internet, revisar conexión de Wi-Fi, el alcance, la activación, inclusive pues recuerden que esto puede tener datos, un sistema de estos, entonces tocaría revisar pues también las redes que haya conexión, ¿no? La red de datos que se esté pagando, tocaría también revisarla, ¿m? Que esto sería la última parte que están mencionando aquí. Wi-Fi pues es una de las opciones y si estoy dentro de una red Wi-Fi pues chévere, pero mientras que no esté dentro de una red pues la red normal de telefonía debería funcionar. La batería está hinchada. mm, Vuelve y juega el cambio de la batería hinchada. En este sí es más común que se presente, así que aquí sí toca es reemplazar ese tipo de baterías y tratar de fijarse mucho. Estas baterías también tienden a hincharse mucho cuando los equipos se recalientan mucho. Entonces el circuito casi siempre hace que esa batería pues sea la primera que se empiece a dañar. O cuando hay dispositivos, por ejemplo, que se almacenan durante mucho tiempo y la batería pues termina deteriorándose y lo que hace es hincharse. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esas baterías. Bueno, la batería del dispositivo dura muy poco, la batería pues los ciclos de carga, que es la memoria que en algún momento pues les decía que se puede obtener en una de esas baterías, pues hace que se cargue menos veces o que el porcentaje sea menor. Y la batería presenta una falla, pues estos son reemplazos de batería. El sistema está bloqueado, no responde. Casi siempre esto es más común en estos sistemas de celulares. No, eh, borrar datos de la RAM, del almacenamiento, reiniciar el equipo para que el software pues haga su proceso de recuperación. Las aplicaciones pues que instalan a veces utilizan más recursos de lo que tiene el sistema y pues eso hace que en algún momento un sistema se pueda bloquear. Entonces esto es común cuando descargan las aplicaciones, por ejemplo, de jueguitos y el celular pues definitivamente no responde, ¿no? Entonces esas aplicaciones por lo general se tienden a bloquear o tratan de bloquear el dispositivo. Si se puede forzar a que esa aplicación pues se detenga, pues la idea es forzar a esa detención de esa aplicación, ¿no? Es básicamente también como nos pasa cuando sospechamos que alguna aplicación también está empezando a bloquear mi equipo y pues yo la puedo forzar a detener. Entonces como eso termina siendo sistema operativo, entonces la idea es tratar de forzar a la detención de esos procesos. Y por supuesto, si usted ya detecta que esa es la aplicación o que es una aplicación la que hace eso, pues desinstalarla porque debe tener algún requerimiento de pronto que no se está teniendo en cuenta. La pantalla táctil no responde o responde mal, hay suciedad, grasa, mm, el protector de pantalla está flojo, las aplicaciones consumen demasiados recursos, eh, bueno, que responde mal si las aplicaciones pues podrían afectar. De pronto por la suciedad de la grasa todavía no he visto esas fallas, pero por los daños que se puedan presentar por un golpe o algo así, sí, las pantallas táctiles pues pueden llegar a, a detenerse o a dejar de funcionar adecuadamente. Cuando sí son golpes o daños o más de la pantalla, pues ahí sí toca prácticamente reemplazarlas. Y las aplicaciones, pues toca hacer el mismo procedimiento que estábamos hablando ahorita.
Los dispositivos móviles no se encienden, se agotó la batería. Cargar el dispositivo o reemplazar la batería por una que esté cargada. El botón de encendido está roto, el dispositivo presenta una falla. Bueno, eso debe ser una falla eléctrica, perdón, del circuito electrónico que está internamente, ¿no? Entonces ahí sí toca es, revisarlo internamente el circuito a ver de pronto cuál puede ser la falla, ¿no? Desde la afectación, desde la batería, que es el que alimenta, hasta ya el circuito. Básicamente es lo que podría dañarse ahí. Un teléfono inteligente no se puede conectar a la red portadora, no se instala una tarjeta SIM. Bueno, pues sí es un problema pero pues hay gente que ni siquiera sabe cómo se conecta algo, ¿no? Entonces, no sabe que, por ejemplo, para conectarse a una red 3G, pues necesita una SIM. Y pues a veces la gente compra ese tipo de elementos sin saber cómo funciona. La batería del dispositivo móvil mantiene el sistema encendido durante un tiempo reducido. Mm, la configuración del dispositivo no es correcta, la batería no conserva la carga, que esas son fallas también comunes de batería. Dispositivo móvil no se conecta con Bluetooth, distancia, activación del Bluetooth, también lo que nos pasaba anteriormente con ese. Ah, bueno, o que no se empareje, ¿no? Acuérdense que eso es otro problema que se presenta con los dispositivos Bluetooth, que los dos dispositivos, digamos, no se emparejen entre los dos y pues no se puedan hablar. Puede ser que el software impida que se haya emparejado con otro dispositivo que tenga Bluetooth. De pronto con el inicial sí lo emparejó, pero con el siguiente ya no. Entonces también podría ser una falla de software que no deja emparejar. La pantalla táctil no responde. La pantalla táctil está sucia. La pantalla táctil sufrió un cortocircuito debido a daños a agua. La pantalla táctil pues sufrió un daño interno del circuito, la conexión. Esas son fallas pues más de la parte interna que obligan a hacer un reemplazo de las pantallas si no hay pues prácticamente reparación. Si se dan cuenta, estas fallas de pantallas en los portátiles y en los móviles pues son lo más delicado, ¿no? Casi nunca hay forma de reemplazar una pantalla cuando se daña, porque eso es de fabricante. Entonces, digo, de reparar, perdón, no de reemplazar, sino de reparar. Entonces lo que uno termina haciendo pues es reparándola toda completa. Y pues dependiendo del costo, se han dado cuenta pues que los costos de las pantallas no es que sean muy baratas. Entonces, tanto en portátiles como en dispositivos móviles, pues casi a nadie le gusta pagar el precio de una pantalla eh, nueva, ¿no? Para hacer el reemplazo. Y pues complicado hacer ese tipo de cosas sin poder reemplazar una pantalla completa. Aunque bueno, la gente como que le gusta más es reemplazar la de los dispositivos móviles que la de los portátiles. Pero bueno. Los dispositivos se sobrecalientan. Una aplicación con uso intenso de energía se ejecuta mientras el dispositivo se carga. Las aplicaciones sí es lo que más molesta aquí en los dispositivos móviles, que pidan más energía a la batería. Hay muchas radios encendidas mientras el dispositivo se carga. Radios no sé a qué se referirá. La batería presenta una falla. Reemplazar la batería. No sé, esta palabra radios, ¿cómo estará traducida? Hay muchos radios encendidos mientras el dispositivo se carga. Quién sabe, esa traducción está como rara. Bien, el otro del usuario no puede abrir una serie de aplicaciones. Las aplicaciones se movieron o se instalaron en una tarjeta de memoria flash que se extrajo. Reinstalar las aplicaciones desde la tienda de aplicaciones o reinstalar la tarjeta de memoria flash. Bueno, sí, hay gente que le instala en memorias adicionales y de pronto a la hora de reemplazar, pues se le olvidó que la información era en la tarjeta y reemplazó la tarjeta por una de mayor capacidad y pues ahí se le fue la información. El usuario no puede acceder al dispositivo, el usuario olvidó la contraseña o se activó un software de detección del teléfono. Em, hay herramientas de recuperación, hay muchas que ni siquiera intentan suministrar la herramienta, así que
Básicamente lo que hacen es como un sistema de restauración. Si funciona, pues hay muchas de las acciones de software o de las aplicaciones de software pues que ya funcionan, pero pues este sistema es bastante complejo, ¿no? Porque pues, la contraseña y la detección del sistema pues es prácticamente el que impide que cualquier persona pues pueda entrar al dispositivo, ¿no? Entonces, pues si se puede hacer por lo general es con procesos especializados o con herramientas eh, pues que están validadas y que efectivamente usted tiene que básicamente demostrar que usted es el dueño y que efectivamente pues sí puede utilizar esas herramientas o que sí es el dueño del equipo y que usted es el que requiere pues hacer la restauración, ¿no? De ese sistema o de las contraseñas que de pronto se le olvidar. No se muestran los registros de errores de una aplicación. La aplicación no tiene los permisos a nivel raíz necesarios, otorga permisos a nivel de la aplicación, activar el modo desarrollador de los dispositivos Android para ver la información de diagnóstico en los dispositivos iOS, usar la herramienta desarrollador de Xcode para ver los registros. Eso es más como el desarrollo de las aplicaciones y eh, que no, pues no se tiene permiso suficiente para acceder a ellas. Pero pues otorgarle permisos es casi siempre una de las opciones a esas aplicaciones que alguien desarrolla, pero que en el dispositivo pues no necesariamente toman los privilegios necesarios para funcionar. Pero parece nomás esto como desarrolladores. Bueno, listos. Preguntas, dudas, aclaraciones. Preguntas, dudas, aclaraciones sobre estas fallas comunes. ¿Ninguna? Bueno, hay que tener en cuenta que esto es parte también de lo que estábamos viendo anteriormente con fallas, soluciones, con problemas, pero que lo habíamos visto con PCs, ¿no? Pero ahora pues toca nuestra base de conocimientos toca ampliarla. Y en este caso pues eh, tenerla con dispositivos móviles, con dispositivos portátiles, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto es uno de los trabajos que toca realizar esta semana también, ampliar esta parte de solución de problemas, eh, pero enfocándola a la parte de portátiles y a la parte de dispositivos móviles. ¿Listo? Que eso sería pues parte de trabajo grupal. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones. Eso es parte del trabajo, ¿no? Listos. El otro, la otra parte del trabajo, necesito que vayan buscándose un problema X de portátiles o de móviles. Tiene que ser de alguno de estos dos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Ese es digamos, el alcance. Dispositivos portátiles, si quieren más de portátiles, y dispositivos móviles. ¿Para qué es ese problema? Mm, Vamos a colocar el problema a uno de sus compañeros. ¿Listo? Y ese su compañero eh, va a buscar la solución del problema, nos va a hacer de cuenta que él solucionó el problema con el dispositivo y por supuesto va a llenar su orden de trabajo. Entonces la orden de trabajo pues va a ser devuelta al cliente, que en este caso son ustedes, y, y pues ustedes califican si efectivamente esa era la solución del problema. Y si es clara pues la solución a ese problema. ¿Listos? Sí, hay sorteo. Hay un sorteo para saber quién coge qué problema. ¿Listos? Por eso necesito pues que vayan pensando en uno de los problemas. Claro, traten de que el problema no sea ni tan exageradamente complicado, ni tampoco sea exageradamente común, ¿sí? El equipo no enciende, tampoco, ese sería muy, muy fácil, digámoslo así. ¿Listos?
Traten de pensar en otros problemas un poquito más complejos. Y los tienen ahí a la mano. Entonces piensan en un problema de un equipo. Al equipo le pasa esto, esto, esto. Ustedes van a hacer las veces de clientes. Los usuarios, pues, perdón, los técnicos van a ser pues los compañeros que por sorteo les correspondan. Ellos van a hacer la solución del problema, van a llenar la orden de trabajo y se la van a mostrar a ustedes, a los que hayan hecho las veces de cliente o los que estén haciendo de cliente o los que hayan colocado el problema. Y pues ahí hablan entre los dos y me cuentan cuál sería la calificación, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Si está bien implementada, si el error que usted dijo si era por ese lado, si le pegó al problema, si la solución es clara y efectivamente pues usted califica eh, la orden de trabajo. Le pone si el técnico lo atendió bien, mal o regular. Menos mal que las órdenes de trabajo ya tienen esa evaluación, ¿no? De bueno, malo, regular al servicio. Para los que están haciendo orden de trabajo, ¿no? Hay que revisar esa orden de trabajo. Bien, entonces vayan buscando un problemita. Vayan buscando un problemita de portátiles, un problema de... Puede ser del sistema operativo de los portátiles también. ¿Listo? No se preocupen. Software o hardware, cualquiera de los dos. Pero que tenga que ver con portátiles, que esté más enfocado a portátiles. Y eso nos lo intercambiamos. Y hacemos órdenes de trabajo y le solucionamos los problemas a los demás. ¿Listos? ¿Entendido hasta ahí la búsqueda del problema? Bueno, voy a detener aquí un momento la grabación.